Te doy la bienvenida a Código Vital, el videopodcast del Instituto Alexander Fleming, donde en cada episodio abrimos conversaciones valiosas sobre medicina, ciencia, tecnología, salud, bienestar, en definitiva, humanidad. En este episodio te invito a mirar más allá de lo evidente. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de una especialidad que literalmente permite ver lo invisible, una herramienta clave para el diagnóstico y tratamiento en oncología. Estoy hablando de la medicina nuclear. Para eso vamos a tener el enorme placer de entrevistar a una referente en el área, la doctora Silvina Raggiopi, que lidera el área de medicina nuclear acá en el Instituto Alexander Fleming. Empezamos. Bueno, Silvina, bienvenida. Gracias por estar hoy acá. Me gustaría que le cuentes a la audiencia quién sos y qué haces en el Instituto Alexander Fleming. Yo soy Silvina, soy especialista en medicina nuclear. Soy la jefa del servicio de medicina nuclear que abarca imágenes moleculares y todo lo que tiene que ver con terapias radiometabólicas. Ok, ¿y hace cuántos años que estás en esta especialidad? Y hace más de 25 años que estoy en esta especialidad. En realidad mi especialidad inicial es la clínica médica y después me fui formando en este mundo nuclear y bueno, hace mucho tiempo. Me gustaría preguntarte, ¿por qué elegiste ser médica? Bueno, creo que ser médica a mí me apasionaban dos mundos que tienen que ver con lo que me parecía la medicina asistencial. Era una combinación entre la ciencia y el altruismo, no sé, creo que era de las carreras que combinaban esas dos pasiones y bueno, creo que mi elección fue correcta porque a pesar que ya transcurrí muchos años de ejercicio de mi profesión y sigo enamorada de mi carrera y de la especialidad que elegí, así que creo que fue una muy buena elección. Y sobre esa especialidad, medicina nuclear en particular, ¿qué fue lo que te llamó la atención o por qué dijiste voy a ir por este lado? Bueno, creo que fue un poco también una elección de vida o de estrategia de que claramente elegir una especialidad y un nicho donde pudiera hacer un buen desarrollo profesional. A mí me gustaba la física médica, ayudaba en la cátedra de física médica y la clínica y la fisiología y bueno, esta es una especialidad que combina todas esas partes, así que me enamoró desde que la conocí y ahí fui. Y para explicarnos bien en concreto, ¿no? ¿Qué es la medicina nuclear? Bueno, la medicina nuclear es una especialidad que trabaja con sustancias radioactivas, por eso suena ese nombre, no lo puedo dibujar, ¿no? Que tiene aplicaciones diagnósticas y también tiene aplicaciones terapéuticas que se van potenciando a través del tiempo. Y las aplicaciones diagnósticas tienen que ver con sustancias que iluminan moléculas. Okay. Entonces iluminamos moléculas y las podemos detectar desde fuera del cuerpo en organismos intactos con un procedimiento mínimamente invasivo que es una inyección endovenosa. Entonces, por ejemplo, podemos iluminar el azúcar, la glucosa, por ejemplo, iluminada, inyectamos al paciente y detectamos lugares donde hay un mayor requerimiento energético, digamos que indirectamente nos habla que, por ejemplo, ahí hay un acúmulo de células tumorales. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer una apreciación, digamos, de encontrar un tumor oculto o ver cuán diseminado está un determinado tumor en virtud de haber marcado esa glucosa radioactiva. Bien. Como la glucosa, otras moléculas. Digamos, en medicina nuclear, lo que ves es lo que inyectás. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos otras moléculas que también las podemos iluminar que tienen que ver con cánceres específicos, como lo más moderno, que es identificar sustancias vinculadas al cáncer de próstata, por ejemplo. Entonces, todo lo que vos vayas a rastrear en el cuerpo entero, estructuras óseas o ganglios o lo que fuera, tienen que ver solamente con células prostáticas. Entonces, eso tiene que ver con... Y la parte terapéutica utiliza otro tipo de sustancias radioactivas que tienen una radiación muy cortita, muy fuerte, muy potente y que destruye el ADN celular. Entonces la programamos en forma muy dirigida a células tumorales específicas, se incorpora dentro de la célula tumoral, destruye el ADN con muy poco daño a los tejidos circundantes. Entonces tiene muy pocos efectos adversos, ¿viste? Es una combinación de una terapia muy eficiente con muy baja toxicidad. O sea que los pacientes no se tienen que preocupar por la palabra radioactivo que suena rara. No, para nada. Este es los usos no bélicos, digamos, los usos no bélicos de la energía nuclear
están muy desarrollados en la medicina y contrariamente al nombre, que no es una linda prensa, ha otorgado y ha cambiado el mundo de la medicina, también del medio ambiente, de la alimentación. Hay muchas aplicaciones no bélicas de la medicina nuclear que realmente hacen una diferencia. Sí, totalmente. Además, un poco como presentábamos al inicio del programa, a la medicina nuclear la presentábamos como la especialidad que permite ver lo invisible. También, ¿no? Un poco por esto que decías que... Porque ve lo molecular, exactamente. Claro, ve lo molecular, exactamente. ¿Y esta es la diferencia que tiene con otro tipo de tratamientos o estudios diagnósticos? Claro, porque como te decía, depende de lo que nosotros queremos ver o la información molecular que queremos ver, es lo que inyectamos al paciente. Y se aplica, por supuesto, el 99% de nuestros estudios están dirigidos a la oncología, sobre todo en nuestro instituto, pero también podemos hacer estudios funcionales de otros órganos que también tienen que estar indemnes para el tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia. Podemos hacer estudios funcionales del riñón, a ver cómo está la reserva cardíaca, digamos, en un corazón que puede sufrir algún otro tipo de enfermedad. Pero todo está muy dirigido a la funcionalidad y lo molecular de los órganos. Tengo una pregunta también para hacerte que tiene que ver con el famoso PET, ¿no? O la tomografía por emisión de positrones. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata y para qué se usa? Bueno, es más de lo que venimos conversando. La tomografía por emisión de positrones es un equipamiento de vanguardia, digamos, la verdad que contamos nosotros con un muy buen PET, por así decirlo, que en realidad no es un equipamiento que irradia al paciente ni mucho menos. Es un gran detector de esto que venimos hablando, de lo que inyectamos al paciente. Entonces, inyecto algo iluminado y nuestro PET lo que hace es detectar los sitios iluminados. Eso es lo que hace. Eso quiere decir, por eso se llama de emisión de positrones, porque reconoce esa iluminación que le damos a las moléculas, reconoce y puede dar una imagen molecular de lo que querramos, ¿no? Por supuesto, dirigida en la mayoría de los casos la oncológico. ¿Medicina nuclear se utiliza en todos los tipos de cánceres o hay alguna limitación en particular o indicación médica en particular? No. La verdad que lo que tiene de dinámico un poco como especialidad es que, digamos, se ajusta a muchas etiologías, por el gran desarrollo de los fármacos o las sustancias que podemos utilizar, y se usa para la mayoría de los tumores, la mayoría de los tumores. En algunos casos usamos iluminadores más genéricos como el azúcar, pero en otros casos utilizamos sustancias iluminadas con más especificidad cuando hacemos a lo mejor pesquisas más exquisitas a otros tipos de tumores. Bien. Y la indicación de este tratamiento o de esta fase diagnóstica, digamos, va a estar siempre indicada por el médico oncólogo tratante. Por supuesto, es muy importante que, como siempre digo, los oncólogos son los capitanes de los barcos, los que hacen toda esta travesía y cada tanto nos vamos sumando otros especialistas en el manejo multidisciplinario y en el momento adecuado que considere que un estudio de medicina nuclear va a cambiar una conducta terapéutica. Sí. Y para el paciente, ¿cómo es la experiencia en sí con lo que es medicina nuclear, con el PET y demás? O sea, ¿qué debe saber antes de hacerse algún estudio de este tipo? Bueno, a ver, como decís vos, el nombre a veces asusta y no tiene nada que ver con lo que ocurre en la realidad. En general, estas sustancias que están iluminadas duran minutos, por ejemplo. Quiere decir que el paciente, en el momento que está dentro del servicio de medicina nuclear y que muchas veces lo hacemos quedar ahí para buscar el momento óptimo para meterlo en el PET y detectar este movimiento molecular, cuando sale prácticamente del servicio no tiene ningún rastro de material radioactivo, o sea, no tiene que tener medidas de seguridad, ¿entendés? Por ejemplo, y como generalmente son, procesos más fisiológicos, moléculas con un tester diferente, la verdad que se usa sin miedo a la alergia, por ejemplo, que es algo que la gente tiene miedo, o reacciones adversas, la verdad que en ese sentido es bastante inocuo. Generalmente nosotros no tenemos efectos adversos por el tipo de moléculas que utilizamos. Mirá qué bien, es muy bueno saberlo porque siempre existe como este miedo. Lo que pasa, a ver, ¿cuál sería cuál sería el tip cuando alguien se tiene que hacer algo en medicina nuclear que a uno le puede parecer como le da miedo? Porque dice, a veces cuando piden un turno le dicen, mire, usted tiene que estar en el servicio 1 hora. Dice el paciente, ¿1 hora abajo de la cámara? No. Lo que pasa es que en general, como ocurre esto, que son imágenes moleculares, vos necesitas inyectar o dar la comida o dar la molécula que queremos iluminada
y dejar pasar un tiempo para que se distribuya en el cuerpo, para que vaya a buscar esas células específicas. Y ese momento de espera es el más largo. Como le digo, yo siempre digo a los pacientes, es el momento más aburrido, pero es el momento más importante, porque después lo que nos queda es meter en el equipo y detectar lo que ocurrió en esa espera. Entonces, muchas veces eso es lo que tenemos, pacientes que vienen con ganas de, bueno, tienen un horario, un turno, ¿y cuánto dura el estudio? No, el estudio dura a lo mejor 20 minutos, pero el tiempo de espera o de distribución varía, depende de lo que queremos ver. Entonces, eso es a veces algo que es una comunicación que tratamos de que sea clara, ¿no? Porque el tiempo de espera de distribución de radiofármaco es súper importante para tener una imagen adecuada y buena. Totalmente, sí. Y un poco como veníamos charlando a lo largo de todos los episodios, sabemos que el mundo está avanzando en general, la medicina no es la excepción y la oncología mucho menos. Quería preguntarte qué avances pudiste ver en materia de medicina nuclear en estos últimos años. ¿O qué es lo que acompañando absolutamente esto que decís, que cada vez hay más conocimiento sobre la biología molecular y eso ha llevado a una medicina y una oncología de precisión y a una medicina más personalizada. Y eso totalmente, ese camino, digamos, de medicina personalizada también afecta y digamos, se puso en práctica la medicina nuclear. Por eso tenemos trazadores más específicos, se elige el mejor para cada patología, acompañamos el momento de la indicación, o sea, acompaña totalmente ese camino que parte de un conocimiento mayor de la biología molecular. Y desde tu punto de vista, Silvina, ¿qué crees que puede llegar a distinguir o a destacar al servicio de medicina nuclear de acá del Instituto Alexander Fleming, de IAF, frente a otros? Jerarquizo un montón el recurso humano, digamos, la verdad que tenemos un plantel de profesional idóneo que está comprometido con la especialidad y que tiene una empatía con el paciente y una dedicación, el cuerpo técnico, los físicos, que por ahí tienen un trabajo más silente en nuestro servicio, y por supuesto los médicos. Y tenemos esta riqueza de, como te decía un poco gráficamente lo del barco, pero esta riqueza multidisciplinaria que enriquece, digamos, en forma bidireccional, ¿no es cierto? Se trabaja mucho en forma multidisciplinaria en Fleming con los oncólogos, con los cirujanos, y bueno, creo que nos enriquece a todos como profesional. Creo que el recurso humano y el trabajo interdisciplinario es nuestra gran fortaleza, sin desmerecer en absoluto de que trabajamos con trazadores premium, con un equipo de vanguardia, etcétera, ¿no? Y para cerrar, ¿qué te gustaría que la gente se lleve como mensaje final? ¿Qué te gustaría que la gente que nos está escuchando o viendo del otro lado entienda sobre la medicina nuclear o qué consejo final quisieras darles? Bueno, que somos un servicio absolutamente receptivo, que cuando la gente tenga dudas al respecto se acerque al servicio, por ejemplo. Siempre va a haber alguien que le pueda evacuar las dudas, que pueda explicarle, mostrarle el equipo, contarle cómo hacer la dinámica, el tiempo que necesita para hacer un buen estudio de calidad. No sé, creo que eso es importante. Estamos abiertos a tener una comunicación fluida con el paciente de manera tal que se sienta cómodo, confortable y que sepa que ese estudio realmente va a impactar en su historia o en su tratamiento, por ejemplo. Entonces, nada, que se acerquen, que estamos todos preparados para darle la mejor información para que vengan tranquilos a hacerse estudios a medicina nuclear. Gracias, Silvina, por haber venido hoy. No, por favor. Sabes, no googlees, si tenés dudas, mejor mirá Código Vital. Chau.